Buenos días, estudiantes del noveno año. Nos encontramos hoy jueves 27 de agosto del 2020 con otra clase más de estudios sociales. Pero antes vamos a agradecerle a Dios Padre por este día maravilloso que nos da esa vida, esa gracia santificante sobre todo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que María Santísima, sobre todo María Auxiliadora, siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos bendiga. Amén. Pues bien, vamos a desarrollar nuestra clase el día de hoy y el tema es las economías latinoamericanas. En las clases anteriores hemos visto realmente todo lo que sucede en el siglo XIX. Había sus ventajas y sus desventajas para con América Latina, y eso implica de cómo fue la parte de independencia que tuvo América Latina, pero parece que volvimos nosotros, obviamente digo así en ese sentido, que América Latina volvió otra vez a ese colonialismo. ¿Por parte de quién? Obviamente el que maneja toda América Latina, lo que va manejando, y eso con respecto es a Estados Unidos. Por eso es la mano en la que pone siempre en América Latina. Quizás algunos dirán, pero es El Salvador, Estados Unidos, porque hay mucha relación en común. Y es verdad, a partir de una teoría que este personaje, la doctrina de Monroe, es la que va a tener esa conexión, y más aún es la que va a ejercer ese crecimiento, obviamente más para Estados Unidos y poco para América Latina. Porque en ese siglo XIX, en el año 1850 para ser exacto, fue muy esquivo para el desarrollo económico de ese país. Obviamente que él quiso crecer a raíz de todo el continente de América del Sur, porque vio sus ganancias. ¿Y cuáles eran esos productos de exportación que llevaban, obviamente? ¿Y cuáles eran lo que generaba mayor impacto en la sociedad? Entonces, a partir de eso, surge un fuerte impacto en la sociedad económica que provocó la independencia, sobre todo en la economía, dentro de una colonia que la de Nueva Granada. Obviamente estamos hablando en el tiempo de Simón Bolívar, siempre habrá una relación Monroe con Simón Bolívar en ese pensamiento de Simón Bolívar, tener una gran nación, y el otro, el cambio y la relación que deben tener los países para aliarse y tener obviamente sus productos en conexión. Entonces, más bien, en ese tiempo de independencia de Nueva Granada surgió el empobrecimiento de muchas en el ámbito económico en ese tiempo, a partir de la Nueva Granada. Y esto implica mucho, porque deja una historia y un legado de lo que sucedió en 1850, ese empobrecimiento económico. Ahora, ¿qué tienen que ver las familias oligarcas? En ese tiempo, después de esa crisis, las familias oligarcas latinoamericanas, en América del Sur hablando, más lograron concentrar fue su poder político y económico. Obviamente la economía fue creciendo cuando comenzaban a estructurarse estas familias, y obviamente lo que ganaban, los que exportaban, era su condición estable como sociedad. Pero ahí viene el punto, ¿cómo crecieron estas familias oligarcas? Usted me pregunta, profesor, ¿y en este tiempo, en este siglo XXI, existen familias oligarcas? Sí. Siguen siendo la mayor parte como Estados Unidos, explotando, ganando, pero explotando a los que más necesitan. Entonces, volvamos al tema entonces, de la cual esas familias oligarcas crecieron tanto en poder económico y poder político, que podían ejercer las leyes también. Mientras lo que exportaban eran sus productos. Y usted me va a decir, ¿y qué tipo de productos había en ese tiempo, profesor? Los productos de ese tiempo más bien eran que mayor rendimiento y calidad, productividad tenía, era exportar lana, exportar cuero,
exportar cobre, exportar carne, exportar cereal. Y obviamente no olvidemos el maíz, que también fue el auge, y el café, que enriquece, obviamente en este tiempo, cuando van descubriendo qué tipo de cosas podían cosechar, y sobre todo el trigo y el tabaco, que fue el mayor éxito cuando comenzaron a comercializar. Entonces, a partir de esa misma doctrina de Monroe, es de socializar y expandir sus productos a nivel mundial. Entonces fueron las herramientas de Monroe que los países se conectaran, se aliaran en ese proyecto sobre los continentes. Entonces, si Estados Unidos planteó esto con Monroe, entonces América del Sur, todos sus productos tenían que salir y exportarse. Y esa fue la realidad de muchos pueblos. Pues bien, vamos a la siguiente parte que vamos a analizar. Recordemos que la economía latinoamericana surge en el siglo XIX, a partir del año 1850, a partir también de la Nueva Granada, quien hizo empobrecer todos estos pueblos. Pero gracias a la doctrina de Monroe de 1823 es que se diseña este plan de relación con los otros países para que tengan esa producción económica. Pero en sí, quien interviene es Estados Unidos siempre. Entonces, esto fue lo que impacta a la sociedad y crea un cierto temor a la sociedad. Y es donde América del Sur recurre a esa integración, recurre a esa solidarización, obviamente de no entrar en conflicto con Estados Unidos. Entonces, en la actualidad también vemos eso, que ¿para qué entrar en conflicto con Estados Unidos? Porque en ese país genera mucha riqueza para América del Sur, pero no vemos los resultados de crecimiento económico. Más bien se está atrasando varios países de América del Sur. Por ejemplo, usted pregúntese con cuántos años de atraso económico lleva Ecuador. Asimismo para Bolivia, asimismo para Perú. Y sobre todo Bolivia, en la mayor parte, Bolivia está atrasado con 20 años a 25 años de crecimiento. Todavía Bolivia. Entonces, hace tiempo cuando recorrí en este país, vi la necesidad, y el auge de crecimiento no lo tenía, sino ciertos privilegios solo había, mas no para el pueblo que lo necesita. Entonces, y eso abarca mucho la necesidad también de ver y visionarse más allá, que no tan solo esperar la ayuda económica, sino más bien cómo generarlo. Y eso es lo que va ahora, la sociedad está enfocándose. Yo le decía a uno, no sé si fue este curso que le decía, la economía digital es la que está en crecimiento actualmente, que anuncia sus productos para que salgan y obviamente son accesibles esos productos. Entonces, esto es lo que va a pasar aquí en Estados Unidos, que intervino en varios países de América Central, sobre todo en varias ocasiones fue escenario más de conflicto en Latinoamérica, diciéndolo así, sobre todo Centroamérica y el Caribe. Fue un episodio muy detestable al saber muchas historias cómo Estados Unidos interviene en algunos países, obviamente no para solucionar, más bien para tomar decisión, y esto es lo que se hace. Por ejemplo, la guerra de Estados Unidos con México, que eso fue en el año 1846 a 1848, hubo un conflicto allí por el territorio. Entonces México pierde en ese instante. ¿Y México qué hace enseguida? Cede la mitad de México a Estados Unidos. Por eso que algunas partes de Estados Unidos tiene correspondencia y similitud de México. Entonces, es porque hay unos conflictos y México no quería
Entonces es donde Estados Unidos invade. Asimismo, en la siguiente parte, Estados Unidos es invasor, sobre todo invade Nicaragua, a El Salvador y a Honduras, pero simple hecho para posesionar a un presidente para que escuche las órdenes de Estados Unidos. Entonces esto fue que donde fue un bombardeo en el puerto de Nicaragua. Entonces, y eso fue lo que genera también, pero estos tres países supo defenderse y más no permitir tantas invasiones. Y ese fue el temor de América del Sur, que no le pase lo mismo lo que pasaba en América del Sur al no estar de acuerdo con esa doctrina de Monroe. Entonces, de querer socializar, pero quien lleva las ganancias es el capitalismo de Estados Unidos. Y la otra guerra hispano fue más bien Estados Unidos, con Cuba en ese tiempo, Puerto Rico, Filipinas y Hawái. Obviamente la mayoría de nosotros podemos ver su historia, que Cuba siempre ha estado en retraso, tanto económico, tanto en político. Obviamente, ¿quién gobernaba en ese tiempo para que no influya a Estados Unidos? Por eso usted cuando ve documentales, los que han podido viajar hacia Cuba, que hay un retroceso. Y ese mismo Cuba no es como que tenga todo moderno, ¿no? Eso sigue siendo igual hace años. Obviamente, pero es una de las potencias en educación y los mejores doctores que tiene actualmente Cuba por su misma preparación, con su obviamente política social, obviamente socialista. Y eso es lo que va generando esos cambios. Entonces, otro de los puntos es el dominio cultural que ya Estados Unidos ejerce para América del Sur. Por eso que algunos no estaban de acuerdo. Un ejemplo así sencillito: cuando Estados Unidos celebraba su fiesta de Halloween, su fiesta de 4 de julio, y América tenía que celebrarlo también. Obviamente que esos pensamientos ya deben, no. Si somos de un país y debe celebrarse lo que es un país, no lo que se celebra en otro país, obviamente. Pero muchos se arraigan a esas tendencias culturales que va teniendo Estados Unidos y las quiere adoptar más en América del Sur. Entonces, América del Sur es más bien la estrategia que se armó para tener esa relación con Estados Unidos, y fue muy diferente porque buscaron una relación con vecinos cercanos, y eso fue la integración. Pues bien, muchas gracias. Este fue nuestro tema que podemos desarrollar. Cualquier inquietud, por favor, me escriben por interno. Por favor, faltan algunos que no han enviado tareas, y entonces es necesario que se pongan al día. Muchas gracias y nos vemos en otra próxima clase. Bendiciones.